¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Mi nombre es Noraya Coyuretito y soy la encargada del curso de habilidad verbal. En esta ocasión vamos a trabajar la semana que compite a lo que es el número 19, en la cual vamos a desarrollar una suerte de repaso. A lo largo de todo el semestre ya hemos desarrollado los 5 textos canónicos, desde texto dialéctico hasta texto con imagen en inglés, lineal, etc. En esta ocasión vamos a trabajar los textos que hemos ido trabajando desde la semana 17. Me refiero a los textos filosóficos. Si bien es cierto, la semana pasada, en lo que compete la semana 18, hemos visto la apología de Sócrates, valga la acotación de que en este tipo de textos debemos ser 3 puntos, ¿no? Primer punto, mucho más precisos en cuanto a la lectura. Segundo punto, tenemos que trabajar el tratamiento de los términos. Si bien es cierto, en todo tipo de textos hay que ser muy cuidadoso con los términos, en los textos filosóficos hay que ser mucho más cuidadoso. Por ejemplo, en el texto de Apología de Sócrates, cuando Sócrates, a través de su amigo Crefonte, alude a esta suerte de profecía del oráculo de Delfos, en el cual el oráculo decía de que él era el más sabio, él no entendía por qué el oráculo de Delfos le había dicho que era el más sabio, si él no se autoproclamaba sabio, no tenía ni una sabiduría grande ni pequeña, nos dice el texto. Si bien es cierto, los dioses no mienten, entonces él empieza una suerte de búsqueda de la verdad o búsqueda socrática para determinar en qué sentido es sabio. Entonces, este término de sabiduría, entendido para la pedagogía de Sócrates, tiene, ¿qué cosa? Un sentido particular. Y así sucede con todos los textos filosóficos. Finalmente se resuelven a partir de ¿qué? De una suerte de precisión de los términos. Ahora, como último punto, el tercer punto, hago referencia a que en los textos filosóficos no es una constante, pero sí hay una tendencia a que los textos se van a desarrollar a partir de un juego de contrastes. Vuelvo a recalcar de nuevo la apología de Sócrates. Por ejemplo, virtud, se trabaja la virtud, se trabaja, ¿qué cosa? Se trabaja la ignorancia. Conocimiento, ignorancia. Mal, bondad. Así como también, ¿se acuerdan que vimos el tratamiento del texto de San Agustín, en el cual se trabajaba, por ejemplo, cómo aproximarnos a Dios a través de la vía negativa, cómo aproximarnos a la idea de la naturaleza humana a través de la vía positiva. Entonces, este juego de contrastes se va a ir trabajando en casi la mayoría de textos filosóficos. Y este texto en particular también se va a desarrollar de la misma manera. Vamos a leerlo juntos, vamos a tratar de ser más cuidadosos con los términos y luego desarrollamos las 5 preguntas que ya de por sí conocemos bien la estructura. A ver, texto número 1. De que llueva o esté lloviendo no se sigue necesariamente que haya un yo o un tú o un el que llueva. Solo se sigue que hay lluvia. Para expresar que hay actividad consciente, por ejemplo, pensamiento consciente, se usa una forma verbal. Yo pienso. Pero quizás fuese más prudente decir algo así como ¿se piensa o se está pensando? El atribuir ese pensamiento a un sujeto y el delimitar de algún modo ese sujeto es algo posterior y más sometido a dudas y debates. Empecemos viendo la postura de la filosofía budista respecto al tema del yo. Nos plantea el siguiente párrafo. Según la filosofía budista, sin duda, una de las más sutiles en sus análisis psicológicos, el presunto yo al que atribuimos nuestros pensamientos y deseos es una mera ilusión. Lo que no es una ilusión, sino una realidad indudable, son esos pensamientos y deseos mismos. Lo dado en la experiencia es el flujo de las sensaciones, pensamientos, deseos y emociones. Entonces, de acá estamos planteando de que según la filosofía budista, el yo nos plantea una ilusión. Y la realidad indudable sería más bien los pensamientos y los deseos. Establezcamos estos parámetros, muchachos, porque si no nos perdemos con tanta información.
Lo ilusorio y puesto por nosotros es el yo, que en sánscrito se denomina el Atman, que presuntamente le serviría de soporte. Para los pensamientos, la expresión de pensamientos, deseos y demás, el yo es simple y llanamente una suerte de soporte, nos dice la filosofía budista. Hay dolor, pero no hay doliente. El flujo aparente de los estados conscientes es todo lo que hay, y estos estados conscientes son fugaces, pasajeros, inconexos y discontinuos. Estamos planteando las características de estos estados conscientes. Al igual que Buda, 2400 años antes, Hume, en el siglo XVIII, seguía encontrando solo distintas y fugaces percepciones y ningún yo permanente. Acá empezamos a contrastar. Presentamos la filosofía budista y ahora presentamos a un filósofo contemporáneo, David Hume, que pertenece al siglo XVIII. Según el planteamiento de Hume, que suele ser, no digamos que Hume y Buda plantean lo mismo, pero sí tienen cierto correlato, en el sentido de que el yo no es algo permanente, sino más bien sirve de soporte para los estados o flujos de conciencia. ¿Qué nos dice Hume? Aquí tenemos una cita textual completa. Nos dice Hume lo siguiente: en lo que a mí respecta, siempre que penetro el modo más íntimo en lo que llamo a mí mismo myself, si para la filosofía budista el yo es Atman en sánscrito, para Hume es myself, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o de frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo sin una percepción y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones desaparecen durante algún tiempo, como cuando duermo profundamente, durante todo ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse con verdad que no existo. De la cita que hemos leído, concluye Hume, nos manifiesta el texto, que dejando de lado a ciertos metafísicos que pretenden percibir algo simple y continuo a lo que llaman yo, todos los demás seres humanos no son sino un haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en perpetuo flujo y movimiento. Palabra clave para entender la visión que tiene Hume respecto al yo como soporte de flujos conscientes, percepción. Ahora, si por yo entiendo mi conciencia, vamos a trabajar la idea de yo como conciencia. Si por yo entiendo mi conciencia, mi actividad consciente o mental, es obvio que Buda y Hume tenían razón. Mi actividad consciente no suele durar más de 20 horas, pues se ve periódicamente interrumpida por el acto de dormir. Otras veces perdemos el sentido como consecuencia de una caída o de la anestesia. Las interrupciones pueden ser más largas. Algunos seres humanos permanecen semanas enteras en coma. En cualquier caso, hay que reconocer que la actividad consciente es discontinua en el tiempo. Actividad discontinua. Estamos concluyendo ya que si proponemos que el yo es una especie de conciencia, había un correlato entre el pensamiento de Buda, el pensamiento de David Hume. Sí, pero ese tipo de conciencia no es una conciencia que se caracteriza por ser continua, sino es discontinua, porque el ser humano puede tener periodos en los cuales su conciencia no es permanente, sino es efímera. Por ejemplo, dormir o, por ejemplo, en estados de coma. Ahora, por otro lado, cuando se entiende, yo se puede entender no como mi conciencia, sino como el organismo que soy. Ahora, cuando se tiene en cuenta que el yo no es conciencia, sino organismo, si te das cuenta, estamos dejando de lado todo el planteamiento metafísico y estamos planteando al yo en un sentido mucho más pragmático. Por otro lado, si se entiende al yo no como conciencia, sino como organismo, veamos qué nos plantea el texto. El sistema organizado de células en que consisto y que unas veces tiene actividad consciente y otras veces carece de ella,
En ese caso sí parece haber algo permanente y subyacente a mis diversos estados conscientes e inconscientes, a saber, el organismo. De todos modos, la actividad consciente no es una función difusa del organismo entero, sino una función específica del sistema nervioso, y en particular del cerebro. Palabra clave para entender acá, yo, cerebro. Mientras la actividad consciente o mental es discontinua y sufre frecuentes interrupciones, la actividad cerebral es continua. El cerebro nunca deja de funcionar, pero solo una parte de su actividad es consciente. Yo conscientemente recuerdo algo ahora, que luego olvido, para volver a recordarlo más tarde, más adelante. Si me duermo o pierdo el conocimiento, o soy anestesiado, al despertar me encuentro con que sigo sabiendo lo que sabía. Obviamente no es la conciencia, sino el cerebro, el archivo permanente de la información que dispongo. En definitiva, solo mi cerebro permanente da algún sentido de continuidad temporal a mis discontinuos y fugaces episodios de conciencia. Como tantas veces ocurre en filosofía, la solución que demos al problema de la existencia del yo ahora dependerá ¿de qué? Del sentido que demos a las palabras que usamos para plantearlo. Hemos planteado dos posturas respecto al yo. El yo como conciencia y el yo como organismo, es decir, cerebro. El yo como conciencia se caracteriza por una actividad discontinua, efímera, fugaz, inconexa. En cambio, el yo como planteado en el sentido de organismo, cerebro, te plantea una suerte de permanencia. Ahora, nos dice el texto, si por yo entendemos el organismo o cerebro, el yo permanente sí existiría, en términos de cerebro. Si por yo entendemos la conciencia, no hay uno, sino muchos yoes fugaces y distintos, separados entre sí por periodos inconscientes del no yo. Así pues, la sucesión discontinua de estados de conciencia se integra en una unidad por referencia a un organismo y al encéfalo de ese organismo. Podemos concluir que es maravillosa la idea de cómo se plantea en el texto para luego finalizar y concluir en dos puntos. El yo como conciencia y el yo como organismo cerebro. Y hemos partido desde incluso una suerte de problemática lingüística, de que en realidad no se debería decir yo pienso, porque hay que trabajar la idea de qué realmente es el yo, sino se está pensando o se podría pensar. A partir de que ya hemos leído este texto tan concienzudo y estricto sobre filosofía, tomando en cuenta la postura filosófica budista, la postura filosófica de Hume, y luego ya llegamos al punto central que ubica al yo como conciencia o al yo como organismo cerebro, vamos a desarrollar las 5 preguntas de rigor. La primera pregunta tiene que ver con el sentido contextual. Nos preguntan, ¿el sentido contextual de sutil en el texto es? En el texto recordemos que la palabra sutil está mencionada como sutiles. Nos dice que según la filosofía budista, sin duda, una de las más sutiles en sus análisis psicológicos, el presunto yo al que atribuimos nuestros pensamientos y deseos es una mera ilusión. Recordemos que esta premisa de que nos ha planteado la filosofía budista sí va acorde con el pensamiento primigenio de David Hume. Ahora, tomando en cuenta lo que ya hemos leído, analizado y explicado, volvamos a la pregunta planteada. La pregunta es, ¿el sentido contextual de sutil sería, ¿no? La filosofía budista es aguda, delicada, integral, empírica o delineada? Bueno, veamos. En cuanto a delicada, este adjetivo se va totalmente. Delineada, no tiene nada que ver con el texto. Integral, la filosofía budista no plantea ser integral, ella misma plantea su propia postura. Empírica, ¿acaso estaría relacionada con un asunto empírico? Experimental, tampoco. La palabra, ya sea por descarte, o en todo caso la palabra precisa sería, la filosofía budista es aguda, porque siendo esta más anterior, mucho más antiquísima que la de la filosofía que nos plantea David Hume, ¿tiene qué cosa? Tienen cierto correlato o cierta afinidad. Entonces, ya de por sí es aguda, se ha anticipado al pensamiento de un filósofo contemporáneo como David Hume. La número 1, por lo tanto, nos saldría amorcito.
La número 2 que nos plantea, nos dice, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Chicos, como ese repaso vamos a recordar brevemente. Cuando se plantea resumen, síntesis del texto, tienes que tener en cuenta el tema más la idea principal. Sí o sí, estos dos factores tienen que estar en cuanto a tu resumen, en cuanto se plantee la idea de un resumen. Recuerda, por favor, vuelvo a repetir, tema e idea principal. Creo que ya hemos desarrollado esto muy bien en el texto, así es que vamos a buscarlo. La pregunta A dice, la alternativa A nos plantea, el yo personal no equivale a la conciencia fugaz y psicológica, sino obedece a un conjunto heteróclito de células que definen la existencia de la persona. Este planteamiento está muy bien, solamente que está mencionando solo una parte de todo lo que hemos planteado. Lo dejamos en suspensión. Beso nos plantea, en un profundo análisis psicológico, solamente se pueden encontrar distintas y efímeras percepciones. En conclusión, no hay ningún yo permanente. Está bien, pero seguimos planteando una versión del yo. La otra nos falta. Dejamos suspensión. Casita nos dice, dentro de la estructura íntima de la personalidad, el flujo aparente de los estados conscientes es todo lo que existe, más allá de toda duda razonable. Esta alternativa también sigue siendo exigua, sigue siendo parcial, necesitamos más información. El presunto yo, nos dice Dado, al que atribuimos nuestros estados internos, puede ser considerado como una mera ilusión porque carece de estabilidad y fijeza. Seguimos planteando un aspecto, una postura y nos falta la otra. Dado también suspensión. Y en enano, si por yo se entiende la conciencia, el yo es fugaz y múltiple. Y si por yo se entiende el cerebro, se caracteriza por cierta estabilidad y permanencia. Enano nos estaría planteando las dos visiones del yo. La que nos plantea la conciencia o como una suerte de organismo. Enano es la respuesta correcta para la alternativa 2. Listo, muchachos. La pregunta número 3 nos plantea, se infiere que la actividad mental es, se colige del texto que la actividad mental es. Cuando te menciona la actividad mental hay que recordar, ¿qué cosa? El planteamiento del yo, pero tomado como organismo o cerebro. Si bien es cierto en el texto te dice que el yo nos da una suerte de yo permanente, también el texto nos hace una suerte de una precisión mucho más específica, de que el cerebro también no es que, o sea, hay ciertos momentos en el cerebro es permanente, pero no todo el tiempo. En su gran mayoría lo es, pero no todo el tiempo. Entonces, tengamos en cuenta esta precisión y trabajemos las siguientes alternativas. Por ejemplo, Amorcito dice intermitente. Dejo en suspensión porque es muy interesante esta palabra. Duradera. La actividad mental no puede ser duradera, es muy subjetivo. Onírica, peor chicos. Onírico viene de qué? Viene de sueños. Y esto ya es demasiado subjetivo, parece más bien una pregunta literaria, se va. Uniforme. La actividad mental es uniforme. No, uniforme no va con actividad mental. Imperceptible, no se puede percibir, tampoco va. Es intermitente porque la idea intermitente, más allá de que vamos a trabajar con el texto, la palabra intermitente hace alusión a algo que está presente y que no está presente, una suerte de vaivén. Entonces, según el texto, sí, el yo tomado como cerebro es una actividad mental permanente, pero tiene momentos en los cuales no lo es. Porque, por ejemplo, te dice, si yo tengo que recordar, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que recordar dónde dejé mi auto, lo voy a recordar ahorita en este momento porque es un acto cotidiano y preciso que tengo que hacer ahorita, recordar dónde dejé mi auto para volver a mi casa, pero no lo estoy recordando todo el tiempo. Entonces, si bien el cerebro es una actividad mental, entre comillas, permanente, hay momentos en que uno suele seleccionar ciertas cosas para nuestro diario discurrir. Aquí, entonces, la pregunta 3 tiene que ver con la alternativa Amorcito. La 4. Se colige el texto que con respecto a la mente, el autor se adhiere a una posición idealista, no es idealista, metafísica tampoco lo es, solipsista, escéptica, materialista. Esta es la respuesta correcta. 4, enanito. La pregunta número 5 nos plantea,
resulta incompatible con el texto aseverar que el estado comatoso implica un largo estado de inconsciencia. Compatible. Cuando nos referimos al estado comatoso, son los periodos de estado de coma que puede padecer algo y sí implicaría un estado largo de inconsciencia. Besito, las posiciones sobre el yo de Buda y Hume son antitéticas. Cuando te dice la palabra antitética quiere decir que son totalmente contrarias. Si bien es cierto, no son planteamientos idénticos, debido al contexto, debido a la gran, digamos, distancia temporal entre un planteamiento y el otro, sin lugar a dudas, tienen cierta afinidad. Entonces, no pueden ser antitéticas. Esto vamos a colocarlo en suspensión porque hasta ahorita es la respuesta. Sin embargo, vamos a desarrollar todos. Chicos, cuando estén trabajando en el examen, estas preguntas, si bien es cierto, pueden encontrar la respuesta de manera tan rápida, pero puede ser también un distractor. Entonces, mi gran consejo es que por favor desarrollen todas. La alternativa casita dice, la actividad llamada consciente es una función del cerebro. Esto está muy bien, es compatible. Dado nos dice, solamente una parte de la actividad cerebral es consciente. Sí, solamente por el aspecto selectivo del ser humano. Muy bien. Y enano, las soluciones filosóficas dependen del sentido de las palabras. Sí. Finalmente, en el último párrafo en el texto, nos está planteando lo siguiente el autor. Si tomamos en cuenta el yo como cerebro, si tomamos en cuenta el yo como especie de una suerte de conciencia, ahí estaríamos, ¿qué cosa? Vislumbrando ciertos planteamientos. Entonces, sí ayuda el hecho de entender el sentido de las palabras en un texto filosófico compatible. La respuesta correcta sería botella. 5 besito. 5 botella. 6. Si alguien sostuviera firmemente que el yo radica en el organismo, veamos qué sucede. Esta pregunta, esta extrapolación está interesante. Si alguien sostuviera, repito, firmemente que el yo radica en el organismo, entonces recuerda que el organismo es cerebro, según lo que plantea el texto. Ahora sí, reafirmaría la postura filosófica de Hume. Podría ser, pero no es tan precisa, dejamos en suspensión. Besito, sostendría que la conciencia es permanente. También, esta puede ser, estaría en las antípodas del análisis budista. Vamos a dejarlo acá, también. Debería sostener que el yo carece de existencia. Esto se va. Definiría el humano como un haz de sensaciones. Se va. Definitivamente, entre estas tres, la más precisa es que estaría en las antípodas del análisis budista. Recordemos que Buda y su pensamiento, su postura filosófica, si bien tiene alguna afinidad con Hume, pero en visión macro, ¿es de qué tipo? Es metafísico. Y lo metafísico no tiene nada que ver con un planteamiento de que el yo tiene que verse visto como una suerte de organismo o cerebro. Es totalmente antípoda. Entonces, está muy bien. Esa sería la respuesta. 6, casita. Continuamos con el texto número 2, que hace referencia a dos grandes filósofos, Schopenhauer y Hegel. En el año 1821, el relativamente joven intelectual Arthur Schopenhauer regresa a su patria, Alemania. Por algo se dice, muchachos, que Alemania es un lugar de filósofos. Hegel también es alemán. Tras una estancia de 10 meses en tierras italianas, Schopenhauer se dispone a intentar una carrera docente como profesor universitario. Anteriormente, a sus 30 años, había publicado ya, entre otros trabajos, una obra de honda densidad filosófica que era una concepción sistemática en prosa meridiana de toda la filosofía. Pero su gran libro, El mundo con voluntad y representación, apenas había logrado eco entre los lectores, y en los círculos especializados del mundo intelectual y universitario no había cosechado más que silencio, es decir, no hubo reseñas, no hubo críticas ni comentarios al respecto. En este primer párrafo estamos trabajando de manera anecdótica, biográfica, al gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Libro que tenemos que precisar de él es El mundo, lo voy a
anotar acá como una suerte de sumilla, el mundo como voluntad y representación. En el segundo párrafo nos dice lo siguiente: después de ponderar diversas opciones para sus proyectadas tareas académicas, se había decidido por la Universidad de Berlín para ser docente universitario. Esta idea de ponderar, chicos, es como que comparar diversas opciones y finalmente, entre todas esas, prefirió por la Universidad de Berlín. Venía cargado de talento, pero vacío de éxito o de reconocimiento a su labor. En esa misma universidad, en el apogeo de su gloria, el profesor Hegel exponía sus famosas lecciones sobre la idea de lo absoluto, sobre el desarrollo del espíritu universal. Schopenhauer, muy joven, en aquel entonces de 30 años, siempre consideró la filosofía de Hegel poco más que pura palabrería sin sentido. Lo llamaba incluso charlatán de estrechas miras. ¿Cómo sería charlatán de estrechas miras? Es como un charlatán que no puede ver más allá de lo evidente. Para sus clases, nos comenta ya otro texto, otro párrafo, el nuevo docente, Schopenhauer, la modestia nunca fue una de sus virtudes, escogió ostentosamente un aula frente a la de Hegel, haciendo que coincidieran los horarios de sus clases. Un error de cálculo seguido de fracaso rotundo. Los oyentes seguían llenando el aula del eminente profesor Hegel, prestigiosa figura en el mundo universitario alemán, dejando casi vacía el aula de Arthur Schopenhauer. Pero al margen de esto, que es anecdótico, nos refiere el texto, y en la perspectiva del tiempo irrelevante, lo que aquí nos interesa destacar es que ambos docentes, entre otras materias que exponían en sus lecciones, se interesaban por aparentemente lo mismo, la dialéctica. Sin embargo, los significados que daban a este término eran muy diferentes, como si hablasen de dos temas completamente distintos. Volvemos al asunto, ¿no?, de que nosotros filosóficos, cómo tal filósofo o cómo tal sistema filosófico va a afrontar el texto en el término y su significado. Como en Apología de Sócrates entendemos la sabiduría, como en el texto anterior que hemos leído juntos se entiende la idea del yo. ¿Qué es el yo realmente? Y acá en ese texto, ¿qué sería la dialéctica tanto para Schopenhauer, qué sería la dialéctica tanto para Hegel? Leamos juntos que nos plantean estos grandes filósofos. Para Schopenhauer, en su mirada dirigida al mundo de lo cotidiano, tomemos en cuenta que la visión de Schopenhauer es una mirada del mundo cotidiano. La dialéctica era una técnica para tener razón en las disputas, para persuadir y convencer a un interlocutor, un arte para oponer gracias a silogismos artificiosamente dispuestos el adversario a sí mismo y así obligarlo o bien a decidir lo que uno quiera que diga, con lo cual nos da la razón, o a callarse. ¡Wow! La dialéctica, en teniendo de la visión de Schopenhauer, quiere decir que es la técnica para persuadir y convencer al interlocutor a través de teniendo el marco de una confrontación discursiva, en la cual analizamos la tesis, analizamos la postura, trabajamos la idea de la antítesis y llegamos a la síntesis, recordemos bien las clases que ustedes tienen en filosofía, y en la cual, chicos, es curioso porque Schopenhauer ve a la dialéctica como una herramienta para ganar al adversario en una confrontación plenamente filosófica, que incluso, ¿no?, es capaz, Schopenhauer nos comenta que la dialéctica es capaz de hacer que el otro nos dé la razón, que se contradiga, y finalmente ganar. Luego dice, un instrumento al servicio, sí, subrayo esto, sería un instrumento al servicio ¿de qué? De la arrogancia y vanidad humanas. Veamos cómo sería visto ahora la dialéctica en términos de Hegel. Hegel, elevándose a planos filosóficos más altos, es decir, un mundo no cotidiano, nuevamente trabajamos la idea de contrastes, muchachos. Esto es Schopenhauer y este es Hegel, un mundo no cotidiano, sino planos filosóficos más altos. La dialéctica debe entenderse como una estructura no solo del pensamiento, sino de la realidad misma. Y refleja el desarrollo y despliegue del espíritu.
Para Hegel, la dialéctica entonces no sería ¿qué? No sería solamente un mero instrumento para persuadir y convencer al interlocutor de que uno tiene la razón, sino va mucho más allá en un sentido de cosmovisión de mundo, en un sentido de espiritualidad. Estas dos concepciones que no tenían nada en común, aunque válidas en sus respectivas esferas. Tanto la de Hegel como la de Schopenhauer respecto a la dialéctica. Volvemos al plano anecdótico. En el año 1831, la naturaleza, con su mano implacable y silenciosa, puso punto final a las actividades docentes de los dos filósofos en la forma de una epidemia que ese año asoló Berlín. Qué irónico. La naturaleza hace que dos mentes se acallen. Hegel, el gran maestro en el cenit de su gloria, sucumbió al cólera. La muerte selló sus labios para siempre. Pero sus concepciones de la dialéctica no se perderían en el Olimpo del mundo intelectual. Su filosofía siguió resonando con despliegues y turbulencias en el mundo político y social, hasta en direcciones a veces opuestas, derecha e izquierda hegelianas, y su eco todavía llega hasta nuestros días. Nos plantea en este párrafo de que el legado intelectual, filosófico, hegeliano, no ha perdido actualidad, al contrario, es vigente a través de otros ámbitos, tanto en el mundo político como en el ámbito social. Por su parte, Schopenhauer decidió abandonar precipitadamente el Berlín plagado por la epidemia y trasladar su residencia a Frankfurt. En su maleta llevaría el manuscrito del pequeño tratado, donde había ido anotando en sus años de docencia en Berlín una serie de estratagemas dialécticas para tener razón en las discusiones. Esta obra, ya casi en fase final, quedó así interrumpida. La gloria tan deseada por él y que hasta entonces no había conseguido, vendría más tarde a iluminar con el esplendor dorado de un atardecer sus años otoñales en el retiro de Frankfurt. Ahora sí, teniendo en cuenta la lectura que hemos realizado juntos, muy enriquecedora por cierto, vamos a realizar las primeras alternativas. A ver, la primera pregunta nos dice, la palabra otoñal, ¿qué connota? En la última parte del párrafo nos dice, esta obra ya casi en su fase final quedó así interrumpida. La gloria tan deseada por Schopenhauer, y que hasta entonces no se había conseguido, vendría más tarde a iluminar con el esplendor dorado de un atardecer sus años otoñales en el retiro de Frankfurt. Definitivamente esto es una connotación, porque está afectado de cierta subjetividad. Esos años otoñales vendrían a ser ¿qué cosa? Serían sus años ligados a la vejez. Entonces busquemos una palabra que connote lo siguiente. Otoñal, ¿qué connota? Decrepitud, puede ser. Vigor, no, esto vigor ya no está. Esplendor tampoco. Senectud, puede ser. Muerte, no, porque son años de retiro. Entonces, entre decrepitud y senectud, lo más preciso, senectud. Uno, entonces, sería dadito. Dos, nos preguntan lo siguiente. Con respecto a Arthur Schopenhauer, resulta incompatible sostener que, veamos, A, era un filósofo caracterizado por su arrogancia. Si bien es cierto, esta alternativa es subjetiva, pero sí es cierto, entonces pónganlo, es compatible. Fue ignorado en sus inicios por sus coetáneos, quiere decir por sus contemporáneos. Sí, recordemos que su primera obra no tuvo reseña, no tuvo crítica, pasó desapercibida. Entonces sí fue ignorado en un inicio. Casita, ¿rivalizó con Hegel en una universidad alemana? Sí, recordemos incluso que eligió como aula, un aula que está enfrente incluso de la cátedra de Hegel, creando más controversia todavía entre ellos. Entonces es compatible. Concibió la dialéctica como una doctrina metafísica. Esto sí es, al ojo chicos, incompatible. El que sí concibió la dialéctica como una doctrina metafísica no fue Schopenhauer, fue Hegel. A ver, sigamos con la número 3. Con relación al público estudiantil alemán del tiempo de estos dos notables filósofos, es posible inferir el público estudiantil. Antes de resolver esta pregunta,
Primero, interroguémonos a nosotros mismos. El público estudiantil alemán del tiempo de estos dos notables filósofos es posible inferir que ¿a quiénes preferían el público estudiantil? ¿Preferían a Schopenhauer o preferían a Hegel? Teniendo en cuenta que en el texto nos dan un dato relevante. Nos dan el dato de que casi no tenía alumnos Schopenhauer, debido a que su aula se encontraba frente al aula de Hegel. Tomando en cuenta esto, chicos, volvamos a la pregunta en sí y respondamos. A. ¿Desconfiaba de la idea de progreso que la modernidad y la ilustración habían sugerido? Esto se va. Tiene que ser a partir de la relación de los alumnos con los notables filósofos. Besito. ¿Se mostró muy hostil ante la obra El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer? No, esto es muy subjetivo. Casita. ¿Prefería planos filosóficos más elevados antes que reflexionar sobre la cotidianidad? Cuando te menciona planos filosóficos más elevados, hace mención a Hegel. Y cuando te menciona sobre la cotidianidad, te menciona a Schopenhauer. Es decir, la pregunta, la alternativa te está diciendo, ¿prefería a Hegel antes que a Schopenhauer? Eso sería compatible, esta es la respuesta. 3, casita. 4. Si el mundo como voluntad y representación hubiese suscitado desde el principio una admiración ecuménica, ¿qué es ecuménica? Es como una admiración universal. Si los críticos hubieran alabado, loado esta obra, ¿qué hubiera ocurrido con Schopenhauer? Veamos. ¿Schopenhauer no habría sido derrotado tan contundentemente por Hegel en su búsqueda de audiencia? Podría ser, pongamos en suspensión. Besito. ¿El gran Hegel habría abandonado su sistema filosófico sobre el desarrollo de la idea absoluta? Esto es muy subjetivo, no tiene nada que ver si Hegel abandona o no respecto al trabajo del otro filósofo llamado Schopenhauer. Casita, Hegel había previsto la epidemia de cólera y habría evitado la muerte por el mal de cólera. Eso es totalmente subjetivo, no tiene nada que ver. Dado, su concepción de la dialéctica habría sido defendida por los hegelianos de izquierda y de derecha. No tiene nada que ver. Y enano, Schopenhauer habría sentido una profunda y verdadera admiración por el sistema de Hegel. Tampoco tiene nada que ver. La respuesta correcta sería amorcito. 4, amorcito. La número 5. Si para Schopenhauer la dialéctica es, para Hegel es, a ver, veamos. Si para Schopenhauer la dialéctica es retórica, para Hegel es ontológica. Ontológica hace mención al ser y retórica hace mención a la idea de persuasión, de persuadir. Hasta ahorita la respuesta correcta sería amorcito, pero por favor analicemos todas porque podría también ser un distractor o podríamos encontrar otra alternativa que sea más precisa. En B, inteligible, que es de fácil comprensión, abstrusa, que no se puede comprender. Esa se va. Casita, sería lógica, podría ser. Este es materialista, no. La dialéctica de Hegel es más bien metafísica, se va. Dadito, racional y irracional. Este contraste es muy pobre, se va. Dinámica, inerte, también se va. La más precisa entonces sería 5, amorcito, retórica, ontológica. Por último, la número 6 nos plantea, si Schopenhauer hubiese conocido la gloria en su juventud, ¿qué hubiese pasado? A ver, veamos. Este tipo de preguntas, que son de extrapolación, suelen ser las más sutiles, las más enriquecedoras. Veamos. Si Schopenhauer hubiese conocido la gloria en su juventud, ¿qué hubiera pasado? A. Habría desarrollado una filosofía sobre el absoluto. Creo que hubiera continuado con sus propios pensamientos, ¿verdad? La dialéctica ligada a lo cotidiano, a la persuasión. No tiene nada que ver sobre el absoluto acá. Se va. Besito. Su estancia en Berlín habría sido más edificante. Puede ser. Veamos. Casita. Su obra fundamental habría sido duramente criticada. No hubiera sido duramente criticada porque estamos hablando de que conoció la gloria. Entonces, eso es incompatible, se va. Dadito, habría eclipsado el valor filosófico de Hegel. Eso quiere decir que si yo tengo gloria, eclipso ya de por sí a otro filósofo, es un tanto incompatible. Ahora, habría logrado vencer los estragos del cólera. Ya, eso es totalmente subjetivo, no tiene nada que ver. La respuesta correcta sería, su estancia en Berlín habría sido más edificante.
porque el hecho de haber tenido gloria, de haber tenido reconocimiento, habría tenido más audiencia y hubiera sido mejor tratado como profesor universitario en la Universidad de Berlín. Entonces, 6 sería besito. Continuemos con el texto número 3, en el cual les voy a plantear como una idea base, como una idea macro, de que vamos a trabajar dos palabras claves, la idea del progreso y el arte. Vamos a relacionar el arte y el progreso. Veamos si podemos plantear de que existe realmente un progreso en el arte, si se puede medir, ¿no?, un salto cualitativo, cuantitativo en cuestiones de arte. Veamos. Texto número 3. La idea del progreso, empecemos por, ¿qué significaría progreso? La idea del progreso nacida del racionalismo del siglo XVII, nos acostumbró a la ilusión de que marchábamos hacia un mundo cada vez mejor y más grande. La afamada paronomasia de Bitter and Bigger, esta doctrina surgió de una ingenua generalización, que es la siguiente: el hombre estaba subyugado por el incesante perfeccionamiento de la ciencia y de la técnica, e imaginó entonces que en todos los órdenes del espíritu debía suceder lo mismo. Pero, si es fácil probar que una locomotora es más eficaz que una diligencia, no es tan fácil probar que nuestra pintura es superior a la del Renacimiento. Reducida a sus términos más sencillos, la creencia en el progreso general consiste en suponer que un señor que viaja en colectivo es espiritualmente mejor que un griego que se desplaza en trimerre, lo que es bastante dudoso. En este primer párrafo, muchachos, nos damos cuenta de que el autor del texto está planteando una problemática. Entendimos que hay una suerte de afán, de tendencia, de proclividad hacia el perfeccionamiento en cuanto a idea de progreso. La idea de progreso es como un avance, una dinámica hacia adelante, hacia la idea de desarrollo, ¿no? Pero esta idea de desarrollo, de progreso, ¿puede aplicarse en términos de arte? Según lo que nos está planteando ahorita el autor con dos pequeñas analogías, dos pequeños ejemplos, no es tan sencillo. Veamos lo que nos va a plantear en el segundo párrafo. Lo mismo que pasa en el dominio de lo moral, acontece en el dominio de las artes. Hay otra suerte de comparación. Lo que ocurre en el ámbito de lo moral puede ocurrir en las artes. Entonces, pregúntate, ¿puede trabajarse la idea de desarrollo o progreso en lo moral? Bueno, si no se puede esto, también tendría que ver con el asunto de las artes. Nuestra geometría es indudablemente superior a la de los topógrafos egipcios, pero nuestra cultura no es mejor que la de ellos. Sin embargo, para buena parte de la filosofía contemporánea, los valores éticos y estéticos son tan objetivos como los valores lógicos. En consecuencia, rechaza cualquier forma de relativismo sobre el arte o la moral, como parece que estamos fundamentando aquí. En este párrafo está siendo mucho más sesudo, ¿no?, el autor, porque nos dice de que en la actualidad, en la filosofía, en buena parte, no en toda, pero en buena parte, en gran mayoría de la filosofía contemporánea, ya se está tratando de visualizar de que en el arte, en el ámbito de la cultura, en los valores éticos, estéticos, la moral, el arte, ya no debería existir el relativismo, sino más bien se plantea algo mucho más ligado a lo tangible, algo mucho más ligado a lo práctico. Entonces veamos qué está sucediendo en el siguiente párrafo. Pero, esto es una suerte de oposición de parte del autor, pero si los valores estéticos fueran objetivos, lo que de por sí es totalmente descabellado, podría encontrarse un progreso en el arte, en la medida en que las vivencias estéticas del hombre se acercaran más y más a esas normas absolutas. La existencia de un canon objetivo y por lo tanto absoluto permitiría juzgar en cada caso la jerarquía de una obra de arte, de la misma manera que podemos demostrar la superioridad de la teoría de Einstein sobre la de Newton. Vamos a plantear al costado palabras claves. Idea de progreso, siglo XVII. Ahora acá te plantea en el texto, hay una suerte de crítica o censura, porque en gran parte de la filosofía contemporánea, te dice el texto, se está tratando de privilegiar la existencia de un
canon objetivo para lo que sería un valor estético. Es decir, que en toda producción artística habría de por sí una suerte de medición. Y en realidad esto es muy descabellado porque lo que está apuntando el autor del texto es que el espíritu humano no podría ser medido con tal precisión como podríamos hacerlo en el ámbito de la ciencia. Veamos a continuación qué es lo que nos plantea a partir de esto el autor. No hay que confundir el mero cambio con el progreso. La aparición de la perspectiva geométrica en la pintura del Renacimiento, fenómeno vinculado a la aparición de la técnica en Occidente, ¿es un progreso o no? Se pregunta el autor. Es imposible dar una respuesta a esta cuestión si no se está en posesión de una norma estética absoluta. Si por un momento suponemos, como suponía la doctrina de la mímesis, que el arte debe imitar a la naturaleza, en ese caso es evidente que hay un progreso, pero esta conclusión se derruye automáticamente si se rechaza esa doctrina estética, como en efecto ha sido rechazada. Si se afirma que el verdadero arte debe huir de la simple naturaleza, si se sostiene que el arte es simbólico o mágico o superrealista, el célebre progreso de la perspectiva puede ser mirado como una lamentable equivocación. Entonces, muchachos, coloquemos acá, autor en contra de la idea de progreso aplicado al arte. Tales razones me inclinan a aceptar una validez relativa del arte para una época, un lugar, una cultura. El autor sí está de acuerdo con el relativismo del arte. ¿Por qué? Porque cada cultura expresa, de acuerdo a su tiempo, a su contexto y a sus circunstancias, determinados productos artísticos. Y ellos no pueden ser medidos con la misma vara con la que podemos medir, por ejemplo, una pintura en la época renacentista, una pintura en la época contemporánea o una pintura en la época medieval. Esto es, dada una cultura, no cualquier cosa tiene valor estético, y dentro de esa limitada zona espacio-temporal puede, tal vez, debe hablarse de progreso. Es lícito enseñar el arte y tiene un sentido la existencia de maestros. Así, los egipcios esculpían sus grandes estatuas hieráticas no porque fuesen incapaces de trabajar estatuas realistas, sino porque su metafísica, su etus, su mirada del mundo, su costumbre, su sentido de la eternidad, les hacía rechazar la realidad cotidiana. La prueba de que es así está en el realismo con que pintaban y esculpían a los peones o esclavos, a los seres jerárquicamente inferiores. Al pasarse a la civilización ateniense de Pericles, mundana y escéptica, hay un acercamiento más directo a la naturaleza, una revelación del mundo profano que correlativamente produce una escultura realista. Esto no es progreso, es sencillamente, palabra clave, desplazamiento del centro de gravedad en lo que al mundo cultural se refiere. Listo. Ahora sí, trabajemos las 5 preguntas de rigor. Ya. La primera pregunta nos dice, la frase inglesa bigger and bigger asocia la excelencia con la pequeñez, se va, paronimia, esto sí sería redundancia total, se va, mejoría, multiplicación o dimensión. Palabra clave, dimensión. 1, por lo tanto, sería besito. La número 2, ¿cuál es la mejor síntesis del texto? Veamos. Alternativa A nos plantea lo siguiente. Los egipcios emularon el arte de los griegos y produjeron brillantes obras artísticas de acuerdo con el criterio de mímesis elaborado por la filosofía griega. Esto, chicos, es idea secundaria y no puede ser la mejor síntesis del texto. Besito. Si se analizan los hechos como un criterio histórico, se puede concluir con una tesis acerca de los valores relativos de las diversas obras pictóricas. Eso también es idea secundaria. Casita. La teoría de la validez relativa del arte se puede mostrar al comparar los resultados de la ciencia con los resultados obtenidos en el campo de la escultura. Puede ser suspendido.
Y dado, resulta totalmente válido hacer la distinción entre lo que se considera mero cambio y lo que se considera la esencia del progreso en el ámbito de la cultura. También puede ser, veamos, y enano. A partir de una aguda crítica a la idea de progreso en general, se aborda la cuestión del progreso en el arte y se concluye en la tesis de un progreso relativo. Enano es la más consecuente y la que abarca mucho más. Porque empezamos hablando de la idea de progreso en general a partir del racionalismo del siglo XVII y luego planteamos la problemática en cuestión al arte y luego se concluye una tesis de apoyo al progreso relativo en el ámbito de la cultura. Muy bien. 2, enano. 3. Se infiere que la noción de progreso tiene una raíz económica, se va, científica, poética, se va, paradójica, no puede ser, es filosófica. Planteamos dentro de un punto de vista filosófico. Sería 3, dadito. El progreso se puede establecer plausiblemente si se compara. El progreso se puede establecer, ¿no? Recomendablemente si se compara con ¿qué? Sería A, la poesía popular con los textos homéricos. Dejemos de lado Homero. B, las tragedias de Shakespeare con el teatro actual. No podemos hacer eso según el autor. La medicina actual con la medicina decimonónica. Dejamos de suspensión. La lengua de los ancestros con las lenguas actuales. La teología medieval con los sistemas antiguos. En este caso, muchachos, sería alternativa casita. ¿Por qué? El progreso se podría establecer si se compara. Según el autor del texto, el progreso no se puede comparar en términos de cultura o de producción artística. El progreso solamente se puede comparar en términos ¿de qué? De ciencia. Todas las alternativas te menciona tanto teología, lengua, tragedia, poesía, son productos artísticos. Pero cuando te dicen la medicina actual con la medicina decimonónica, es decir, del siglo XIX, entonces sí habría una idea de progreso aplicado a la epistemología, ¿no? Al episteme. 4, casita. Por último, el número 5 nos plantea una extrapolación. Si un filósofo propugnase, ¿no? Es decir, propusiera un relativismo en el dominio científico, ¿qué es lo que estaría planteando? Esto es un cambio radical de ideas. ¿Apoyaría decididamente la noción absoluta de progreso? A ver, analicemos bien esto. El autor del texto nos plantea lo siguiente. El autor nos plantea esto, de que gran parte de la filosofía contemporánea desea de que en términos de arte, en términos de cultura, ya no exista una visión relativista. Ahora, esta pregunta es la siguiente. Si un filósofo propugnase un relativismo en el dominio científico, ahora dice que esta suerte de filosofía contemporánea propugnase que sí exista, pero en cuestión de ciencia, que sí exista una visión relativista. Lo estoy colocando acá para que no haya confusión. Veamos, ahora sí. La respuesta tendría que ser, ¿apoyaría decididamente la noción absoluta de progreso? No, para nada. ¿Sostendría que el progreso se puede dar de manera indirecta? Tampoco. ¿Le daría igual valor a la teoría de Einstein y a la de Newton? Creo que esta sería la respuesta correcta. Dejemos en suspensión. Dado, en el dominio de la moral defendería una opinión distinta, se va. ¿Debería negar que ha habido una historia de la ciencia? También se va. ¿Por qué casa, muchachos? Porque si ahora estamos hablando de que en el dominio científico haya relativismo, entonces la idea de progreso se rompe. Ya no vamos a hablar si la teoría de Einstein, en comparación con la de Newton, manifiesta cierto progreso. Ya no podemos hablar de eso porque ya todo es relativo. Es decir, ya podremos decir de que tanto la cultura como el arte, un producto artístico es lo mismo que un producto científico. Entonces, le daría igual valor tanto a la teoría de Einstein como la de Newton. Respuesta correcta, 5, casita. Continuemos con el texto número 1 correspondiente a la semana 19C.
en la cual vamos a trabajar la teoría darwinista y las implicancias y alcances que tiene dicha teoría. Veamos. En el primer párrafo nos comenta el texto lo siguiente. Desde 1859, la teoría darwinista fue aceptada por un número progresivamente mayor de científicos. Sin embargo, por favor presten atención a este conector, sin embargo, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se produjo un eclipse del darwinismo debido a que los trabajos de Mendel habían colocado las posibles variaciones hereditarias al nivel microscópico de los genes. El darwinismo no consiguió sobrevivir sino mutando el mismo e integrando en su doctrina de forma progresiva las aportaciones de la genética. El mendelemismo surgió así, ¿qué cosa? El neodarwinismo. En este primer párrafo vamos a plantear lo siguiente. En un inicio, la teoría darwinista tenía una suerte de privilegio total. Pero luego, pasan los años, ¿no? A finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, y empieza a tallar otra teoría que tiene que ver con los trabajos de Mendel. Es decir, esta suerte de idea que nos planteaba Darwin sobre la selección, sobre la suerte de selección natural, sobre la suerte de evolución, va a ir mucho más allá porque Mendel va a traer a colación al debate que las variaciones hereditarias, subrayo acá, se van a dar a partir de los genes. Y así surge una nueva visión, que es el neodarwinismo. ¿Qué es el neodarwinismo? La sumatoria del pensamiento de Darwin con los nuevos aportes de Mendel. Eso sería el neodarwinismo. Autores, por ejemplo, como Dobzhansky, Huxley, Mayr y Simpson ampliaron la teoría darwinista a la luz de la teoría cromosómica de la herencia y de la genética de poblaciones, insistiendo en el carácter gradual de la evolución y la importancia decisiva de la selección natural. Había nacido la síntesis moderna de la evolución, es decir, el neodarwinismo. De acuerdo con esta, la selección natural y la mutación son conjuntamente responsables del proceso evolutivo. La selección natural es el marco más general y la mutación sería el marco más específico para hablar en términos de proceso evolutivo. El neodarwinismo, por lo tanto, concibe las mutaciones como cambios fortuitos en parte del mecanismo genético, la mayoría desfavorable. Es lo que cabría esperar, pues la constitución genética de un organismo es un proceso muy complejo. Pero en ocasiones, acá el neodarwinismo nos dice que las mutaciones son cambios fortuitos desfavorables. Sin embargo, en ciertas circunstancias, ciertas excepciones, se producen mutaciones favorables. Y gracias a estas mutaciones favorables se da, ¿qué cosa? Se da la evolución. Leámoslo juntos. Pero en ocasiones se producen mutaciones favorables que la selección natural se limita a conservar y a transmitir. Como estas son pocas y muy pequeñas, pues hacen falta que transcurran enormes periodos de tiempo para que lleguen a producirse cambios notables en las especies, es decir, evolución. Hay que tener en cuenta que para el neodarwinismo el sujeto de la evolución no es el individuo, como el darwinismo nos estaba pregonizando, sino la población. Anotémoslo acá, población. Que se define como el conjunto de individuos que pueden intercambiar genes mediante reproducción sexual. En las poblaciones hay una gran variabilidad genética, es decir, existen varios alelos para cada carácter, procedentes de pequeñas alteraciones, mutaciones del gen primitivo. Estas mutaciones son escasas, tienen efectos pequeños y se van acumulando con el paso del tiempo. La recombinación genética producida durante la meiosis tiende a combinar esos genes de muchas formas, de tal manera que no solo hay varios alelos para cada carácter, sino muchas combinaciones posibles de genes. Luego de haber leído el texto, notamos lo siguiente, ¿no? Palabras claves: darwinismo, trabajos de Mendel, la sumatoria de esos dos, sale a relucir el tratamiento de lo que sería el neodarwinismo.
En el neodarwinismo se está preconizando, se privilegia la idea de que, si bien es cierto, gracias a las mutaciones se da la evolución, pero no son mutaciones que se dan de la noche a la mañana, sino con periodos largos de tiempo. A su vez, toda mutación no es de por sí un suceso favorable, sino desfavorable. Pero en casos excepcionales sí serían favorables. Y en esos casos favorables, con largos periodos de tiempo, darían como resultado o consecuencia la tan pretendida evolución. Veamos ahora sí qué preguntas de rigor nos plantea el texto. La número 1 dice, en el texto, el término eclipse significa, volvamos al texto, aquí, la palabra eclipse se encuentra en el primer párrafo. Volvemos a repetirlo para poder entenderlo. Desde 1859, la teoría darwinista fue aceptada por un número progresivamente mayor de científicos. Sin embargo, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, se produjo un eclipse del darwinismo debido a que los trabajos de Mendel habían colocado las posibles variaciones hereditarias al nivel microscópico de los genes. ¿Qué quiere decir? De que perdió relevancia, eso es. Veamos ahora sí cómo se podía trabajar el término eclipse a partir de esta mención. La número 1 dice, una ampliación de la teoría evolucionista. Hablamos de eclipse en el término de que hay un decaimiento, una suerte de ruina, entonces no puede ser ampliación, es lo contrario, se va. Besito, falta de credibilidad en el darwinismo. Esto podría ser, pongamos en suspensión, casita. La reducción de la hipótesis de Mendel no está aplicado a Mendel, así es que no tiene nada que ver. La refutación de la síntesis de la evolución. No hay una suerte de refutación, no es que se haya negado totalmente el aporte de Darwin, sino que ha perdido relevancia, entonces se va. La incorporación del mecanismo hereditario. Esto tampoco es de todo cierto, así es que sería 1, besito. La falta de credibilidad en el darwinismo. La pregunta número 2 nos refiere a lo siguiente. Fundamentalmente, el texto trata sobre... ¿De qué trata el texto? A ver, veamos. A. Las principales características de la teoría de evolución de Charles Darwin. ¿Solamente trabajamos en el texto de Charles Darwin o también lo relacionamos con Mendel? Es muy incompleta esta alternativa, se va. Besito. El aporte significativo de la teoría cromosómica de la herencia de Mendel. Ahora, todo lo contrario, nos basamos solamente en Mendel. Chao. Faltaría Darwin. Casita. El neodarwinismo como la teoría evolucionista verdadera del siglo XIX. Acá la palabra verdadera mata toda la alternativa. Tomamos en cuenta siempre, muchachos, que cuando los científicos plantean algo no se da por sentado, permanente o verdadero, sino que es un paradigma, el cual espera otro paradigma para que finalmente haya una suerte de reemplazo. Entonces, esto de que es la evolucionista verdadera del siglo XIX deja entrever de que no es la alternativa. Dejamos suspensión. Dado la teoría de la evolución de Darwin y las leyes de la herencia de Mendel. Ya, pero las estás nombrando, pero no hay confrontación ni polémica, solamente es descripción. Se va. Y enano, la evolución neodarwinista según la variabilidad genética y la selección natural. En enano se está mencionando, al mencionar neodarwinista, ya estamos mencionando de por sí qué cosa, la sumatoria de Mendel y Darwin. 2, enano. 3. ¿Cuál es el enunciado incompatible con el texto? Veamos. Las leyes de Mendel ensombrecieron la teoría de la selección natural. No la ensombrecieron, más bien la fortificaron, la solidificaron, la complejizaron. Esto es compatible. Besito, a mediados del siglo XIX muchos científicos apoyaron la selección natural. Sí, sí la apoyaron. Casita, las poblaciones se caracterizaron por tener una enorme homogeneidad genética. Esto es totalmente incompatible. Las poblaciones no se pueden caracterizar por ser homogéneamente genéticos, porque se está planteando que la evolución se da gracias a la mutación o la variabilidad. Entonces, lo incompatible hasta aquí sería casita. Veamos las otras alternativas. En dado, la teoría neodarwinista toma en cuenta la selección natural de las especies. Compatible. Y enano, la mayoría de mutaciones perjudican a los individuos en los que acaecen. Sí, la mayoría son desfavorables. Solamente en el caso que son favorables, que son muy pocas, se da una suerte de evolución. Entonces, muchachos, la alternativa correcta sería corazón. 3, corazón. Listo. La pregunta número 4, de inferencia,
Se infiere del texto que para el neodarwinismo, ¿qué pasaría? A ver, se produjo por sí misma sin intervención del elemento aleatorio. Esto se va. Se explica en función de los caracteres hereditarios desfavorables. Es únicamente producida por el mecanismo de la selección natural. También se va. Se debería a la electa acumulación de pequeñas alteraciones favorables. Dejamos la suspensión, puede ser. Prescinde del factor aleatorio de las modificaciones del individuo. No prescinde. Esta palabra prescinde mata toda la alternativa. Al contrario, necesita del carácter del factor aleatorio de las modificaciones del individuo. Entonces la alternativa mucho más precisa sería 4 dado. Muy bien. Y 5. Si la teoría de Mendel no se hubiese incorporado a la teoría evolucionista, wow, a ver, ¿qué hubiera pasado? A. La existencia del alelo se habría explicado a base del azar. La idea del azar es inconcebible dentro de estas teorías, se va. Difícilmente la teoría darwinista habría logrado sobrevivir. Según, yo sé que podemos plantearlo según nuestra propia perspectiva, pero según la perspectiva del texto, sí hubiera ocurrido eso. Esto sería la respuesta, pero veamos las otras alternativas. Casa, la síntesis moderna se habría dado antes del siglo XIX, no imposible, porque Mendel aparece mucho después, se va. La existencia de los genes se habría descubierto mucho antes, tampoco, no tiene nada que ver. El sujeto de la evolución habría sido la población, no el individuo. No, esto es totalmente desfasado. Sería besito. 5 besitos, según la perspectiva y lógica que nos plantea el texto. Continuamos con el siguiente texto, que es el texto número 2, correspondiente a semana 19C, que es un texto plenamente filosófico, así es que vamos a tener cierto cuidado y por cada párrafo vamos a hacer una suerte de alusión, vamos a empezar a analizar. Vamos a trabajar lo que sería el existencialismo. Y una vez más, muchachos, ¿qué ocurre? Que en todo texto filosófico, ¿cómo se entiende la palabra existencialismo? Todos los filósofos, de alguna manera, han tratado el tema de la existencia, pero el existencialismo como corriente filosófica, como sistema filosófico, plantea algo muy particular. Este texto nos va a dilucidar este aspecto. Leamos juntos y planteemos luego las respuestas a las preguntas de rigor. Antes de decir qué es el existencialismo, conviene aclarar lo que el existencialismo filosófico no es. Es cierto que el existencialismo se ocupa de problemas del hombre llamados hoy existenciales, tales como, subrayemos, sentido de la vida, de la muerte, del dolor, etc. Pero el existencialismo no consiste solo en plantear estos problemas que se han discutido en todas las épocas, hasta Vallejo las ha trabajado en su poética. Si a este título quisiéramos calificar a San Agustín o a Pascal de existencialistas, cometeríamos un error. Lo mismo cabe decir de algunos escritores como Miguel de Unamuno, el narrador Dostoyevsky o el poeta María Rilke, quienes han presentado con gran penetración, también Vallejo, diversos problemas humanos. Pero no por eso cabe llamarlos existencialistas. ¿A quién realmente deberíamos llamar existencialistas? Veamos en la siguiente mención. Otra equivocación es llamar existencialistas a filósofos que se ocupan de la existencia de un sentido clásico o de los entes existentes. No tiene sentido, por ello, que algunos pretendan hacer de Tomás de Aquino un filósofo existencialista. Y resulta verdaderamente grotesco que se enumere a Husserl entre los filósofos de la existencia por el hecho de haber ejercido influencia sobre ellos. Precisamente Husserl ha excluido exprofeso de sus pensamientos, elucubraciones, la existencia. Finalmente, el último párrafo, frente a todos estos equívocos o errores, hay que hacer notar que la filosofía de la existencia es una dirección estricta que se centra en una vivencia, palabra clave, vivencia. En un modo de ser particularmente humano. La tesis central de esta filosofía es que el hombre consiste en su existencia, que se concibe como una actualidad absoluta. Actualidad absoluta. Que siempre deviene, está en libertad, es un proyecto.
A ver, muchachos, vamos a trabajar estos tres planteamientos. En síntesis, lo que se está trabajando durante todo el texto es a quién deberíamos de sí llamar existencialistas. No deberíamos llamar existencialistas, nos plantea en el primer párrafo, a aquellos que solamente se han dedicado a plantear problemas del hombre, como el dolor, como el desgarro, etcétera, la muerte. Si llamamos existencialista a aquellos personajes, historiadores, filósofos, poetas, que han planteado problemas profundos respecto al hombre, estaríamos incurriendo en un error porque el existencialismo no va por ese sentido. ¿Está bien? Esto es lo que se plantea en el primer párrafo. En el segundo párrafo, también no se le debería llamar existencialista a aquellos filósofos, pensadores, etcétera, que traten el tema de la existencia en un sentido clásico, o de entes existentes. Y finalmente, ya, si no debemos llamar a estos existencialistas o a los otros existencialistas, finalmente el autor te plantea a quienes sí deberíamos llamar existencialistas, como por ejemplo Jean-Paul Sartre o Albert Camus, que son los más conocidos existencialistas franceses, ¿no? ¿Qué es realmente el existencialismo? Entonces, no es un sentido clásico o de entes existentes, no es plantear problemas profundos, complejos en la idea del devenir del hombre, sino que implica el existencialismo una suerte de vivencia, una suerte de actualidad absoluta, una suerte de libertad, el hombre como proyecto. Yo recuerdo que en la semana número 17 con ustedes leímos el texto que habla sobre el instante presente y que podríamos de alguna manera debatir y plantear en este texto, último texto. ¿Qué ocurre? De que en la línea del tiempo de la visión occidental, el hombre piensa de la siguiente manera: hay un pasado, hay un presente y hay un posible futuro. El ser humano, el hombre contemporáneo, pareciera que estuviera anclado siempre en una suerte de pasado, una suerte de retornar al pasado, juzgarse, autocriticarse y anclarse en el pasado. Y lo mismo sucede con el futuro, preocupado por lo que va a venir, lo que va a ser el devenir, etc. Pero pareciera que se ha olvidado de su propio presente. Y este texto filosófico que leímos con ustedes hace 2 semanas hablaba sobre la importancia, la irrelevancia de entender que nuestra existencia debería de ¿qué cosa? Debería de privilegiar la idea de una existencia con un instante presente. Entonces, el existencialismo plantea que también el hombre se debe a su actualidad absoluta, a lo que está viviendo, lo que está padeciendo. Si esto sea de tendencia buena, mala, autodestructiva, eso viene después, pero tener en cuenta eso, de que el hombre existe en cuanto se plantea una vivencia absoluta, cotidiana, real, patente, tangible. Y eso incluso implica, ¿qué cosa? Implica que el hombre es libre. Ahora, teniendo en cuenta esto y invitándolos también a que puedan leer un poco a Sartre o a Camus, no solamente el pensamiento existencialista ligado a lo que sería su visión filosófica, sino que incluso también hay un pensamiento existencialista en sus obras de teatro, ¿no? en Malentendido, La náusea, El muro, El extranjero, etcétera. Entonces hay una suerte de cosmovisión existencialista tomando en cuenta de que esto es una filosofía posguerra, en la cual hay un decaimiento de los valores, una crisis moral y en la cual el filósofo está replanteándose el ideal de cómo hay que trabajar esta suerte de relación del hombre-sociedad, hombre-existencia, hombre-devenir. A partir de esto, veamos las 5 preguntas de rigor. En la primera pregunta nos plantean, el propósito medular del texto es: muchachos, no se hagan problemas. Profesora, eso de propósito medular no me han enseñado. Es una suerte de juego de palabras o de sinónimos o parafraseo. Si te pregunto cuál es el propósito medular, te estoy preguntando cuál es el tema central. Así de sencillo. Así es que abordemos a partir de esta suerte de precisión. ¿Está bien? 1 sería A. Recusar ideas sobre el existencialismo para presentar la tesis central de esta corriente. ¿Puede ser este el propósito medular del texto? Mira, ha refutado ideas sobre lo que se podría entender como existencialismo para luego presentar lo que es el existencialismo. ¿Se hizo o no se hizo esto en el texto? Sí se hizo, pero vamos a dejarlo en suspensión para poder
ver las demás alternativas. No vaya a ser que esto sea solamente un distractor y encontremos otra alternativa mucho más precisa y pierdas tu punto. Veamos. En Besito, negar que Husserl pueda ser considerado esencialista a pesar de su importancia. Chicos, esto ya es demasiado específico, es una idea ya ni siquiera secundaria, sino terciaria, así es que se va. Casita, señalar con claridad la afinidad entre el pensamiento cristiano y la tesis existencialista. No, esto también está desfasado. Dado, aclarar que la filosofía de la existencia aborda los inveterados problemas de la vida. No, la filosofía existencialista no aborda solamente los problemas que aquejan al hombre. No, es mucho más particular que eso, te dice el texto. Entonces se va. Enano, dilucidar que los existencialistas se ocupan de las vivencias de filósofos radicales. Filósofos radicales, no, también se va. No tiene ninguna mención respecto al texto. Entonces la primera pregunta sobre el propósito medular del texto sería amorcito. Recusar ideas sobre el existencialismo, decir lo que no es para luego plantear lo que sí es. Entonces, 1, amorcito. 2, en el texto grotesco significa, veamos, aquí está. En el segundo párrafo donde hablamos sobre, tampoco podemos llamar existencialista a aquellos filósofos que trabajan la idea de existencia en un sentido clásico, te dice, no tiene sentido por ello que algunos pretendan hacer de Tomás de Aquino un filósofo existencialista, y resulta verdaderamente grotesco que se enumere a Husserl entre los filósofos de la existencia, por el hecho de haber ejercido en gran influencia sobre ellos. Entonces, busquemos ahora sí qué significaría la palabra grotesco. Hilarante, un poco loco, ampuloso, se va. Infatuado se va, banal tampoco es, tendría que ser, es absurdo incluir a Husserl entre los existencialistas solamente porque haya influenciado. Coherente, absurdo. 2, casita. 3, es incompatible con el texto sostener que Husserl ha ejercido enorme influencia en los pensadores existencialistas. Eso es verdadero, compatible. Los existencialistas han reflexionado sobre el problema del sentido de la vida. Esto ya es muy ambivalente. Casita, el pensador San Agustín ha meditado sobre algunos problemas humanos. Lo dejamos en suspensión. Santo Tomás de Aquino ha filosofado acerca de la realidad de los entes. Eso sí es compatible. Solo los existencialistas abordan los problemas verdaderamente humanos. Esto sí que deja entrever otra cosa. Entonces, veamos, chicos. Amorcito se va, dadito se va, y entre besito, casa y enano, lo más desfasado y lo más, digamos, hilarante sería, solo los existencialistas abordan los problemas verdaderamente humanos. 3, enano. En la pregunta número 4 nos plantean lo siguiente. Se infiere del texto que el existencialismo filosófico está en contra de A, del determinismo, esto puede ser, besito del devenir, no, está a favor del devenir. De la subjetividad, tampoco puede ser, de la vivencia, no, está a favor de la vivencia, y de la temporalidad también está a favor de la realidad. Lo que sí está en contra, definitivamente, es del determinismo, porque el determinismo implica, ¿qué cosa? La ausencia de libertad. Y el esencialismo propugna la libertad. Entonces, 4, amorcito. Y por último, la número 5 nos plantea una extrapolación interesante. Si un pensador medieval hubiese sostenido que la vida humana es básicamente un proyecto en devenir, esto de proyecto en devenir, ¿a quién pertenece? Esto es la visión existencialista. ¿Qué hubiera ocurrido? Debería ser considerado como el mejor novelista, que Fyodor Dostoyevsky. Esto es muy subjetivo, chicos, chao. Besito, podría ser considerado propiamente un precursor del existencialismo. Eso sí sería lo preciso. Podría ser un precursor porque estamos hablando de pensador medieval. Dejamos suspensión. Casita, ¿tendría que ser considerado como un seguidor de Santo Tomás? No. Santo Tomás no ha propugnado eso y tampoco él sería un defensor o seguidor. Se va. Dado, habría sido un crítico radical de las doctrinas de los existencialistas, pero no tiene nada que ver porque el medioevo con la etapa contemporánea son muy lejanos, entonces no habría sido un crítico radical. Se va. Enano, habría sido un detractor, un enemigo del método filosófico de Husserl, tampoco. No es
digamos, un coetáneo o alguien que esté ligado a su tiempo. Entonces se va. La respuesta, entonces, correcta sería botella. Con esto, muchachos, hemos concluido la semana de repaso en lo que concierne a textos filosóficos y una vez más hago la siguiente precisión. No le tengan miedo al texto filosófico, solamente hay que ser el doble de ordenados y el doble de precisos en cuanto a los términos que nos plantean. Cada texto filosófico ha problematizado a partir de un solo término. Por ejemplo, el texto de Schopenhauer con Hegel problematizó sobre el término dialéctica. Por ejemplo, este texto está problematizando sobre el término existencialismo. El otro texto, el anterior, el primero, problematizó sobre la idea del yo. Y así cada texto filosófico problematiza sobre un término y luego hay que entender cómo se le da sentido a ese término. Una vez que se entiende eso, ya de por sí, muchachos, es mucho más sencillo la resolución de los problemas, de las preguntas. Listo, muchachos, que les vaya súper bien y nos vemos hasta una próxima sesión. Cuídense.